Olá, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano que me acompaña a través del Facebook, a través del YouTube, a través del WhatsApp. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. En este momento, antes de empezar este video, yo quiero agradecer a usted que ha compartido el video anterior con todos sus contactos, ¿no? Yo estaba mirando a través del Facebook y más de 1000 personas miraron el video. Esto es un motivo de mucha alegría para mí, ¿no? Ver que muchas personas están viendo este video. Y te quiero invitar también a usted que nos pueda seguir a través del Facebook, ¿no? Tenemos el Facebook de nuestra iglesia, el Evangelio Eterno Phoenix. Usted puede poner así y allá usted va a encontrar nuestra página de Facebook y todas las programaciones que nosotros tenemos en la iglesia. Campaña evangelística, vigilia, los horarios de servicio, toda la información que usted necesita, usted va a tener allá en la página de Facebook. Y usted que vive en la ciudad de Phoenix, te quiero invitar a que nos pueda acompañar un sábado para asistir a nuestra iglesia, ¿no? Se encuentra nuestra iglesia, la ubicación de la iglesia está en la 7702 Norte 35 Avenida. Te queremos invitar a usted que pueda pasar un sábado con nosotros en la iglesia, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, vamos en esta ocasión a estudiar el sábado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que el Nuevo Testamento habla sobre el sábado. Vamos a hacer un video, vamos a tratar de hacer un video corto y al punto, ¿no? Para que sé que su tiempo es oro, entonces no quiero tomar mucho de su tiempo, ¿no? Y antes de empezarmos con el estudio, es muy importante pedir la presencia de nuestro Dios. En este momento yo te quiero invitar a hacer una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra en este día. Vamos a orar. Amado y santo Dios, gracias te damos, Padre, por el privilegio de poder abrir su santa palabra y estudiar un poco más sobre ella en este día, Señor. Queremos pedir que su Santo Espíritu nos ilumine nuestra mente y que nos ayude a entender la verdad sobre el sábado. Son bendiciones que nosotros te pedimos y agradecemos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, ahora nada nos impide de abrir la palabra de Dios y estudiar. Yo creo que usted ya tiene su Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a estudiar. Y el primer texto nosotros encontramos en el Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Y ahí nosotros vamos a ver un principio muy importante acerca del sábado. Y mira lo que nos dice acá. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Mira acá, mis queridos hermanos. Los fariseos tenían el hábito y la costumbre de siempre estar acusando a Jesús de no guardar el sábado, de no seguir los principios del sábado. Y entonces Jesús está diciendo, está reforzando, diciendo, yo soy el Señor del sábado. Yo establecí el sábado en la creación, porque ven diciendo que el Hijo del Hombre aquí es Señor también del sábado, ¿no? Y hay muchas personas que utilizan este texto aquí para decir que nosotros no necesitamos guardar el sábado, porque el versículo 27 nos dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces estas personas utilizan este texto para decir, ya ves, yo no necesito guardar el sábado porque yo no fui hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para mí, no necesito del sábado. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue hecho para quién? ¿El hombre fue hecho para el carro o el carro fue hecho para el hombre? Claro que el carro fue hecho para el hombre. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Usted necesita del carro, sí o no? Claro que sí. Necesitamos el carro porque nos facilita poder locomover y ir de una parte para la otra. Pero no está diciendo que yo fui hecho para el carro, sino el carro fue hecho para mí. Con eso no está diciendo que yo no necesito del carro, sino que yo necesito. De igual manera es el sábado. El sábado fue hecho para que yo pueda descansar, para que este día yo pueda pasar en comunión con el Señor, para que este día yo pueda adorar a Dios, para que yo me desconecte de todas las cosas que hay en el mundo y que en este día yo separe las 24 horas de este día para adorar
al nombre de Dios, para estar en comunión con Dios, para pasar un día hermoso con mi familia, con los hermanos de mi iglesia, para que yo pueda descansar y disfrutar de este día, ¿no? Para eso es el sábado. Y es lo que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar a los fariseos. Ellos pusieron tanto peso en el día del sábado, que el Señor Jesús estaba diciendo, mire, o sea, hasta parece que ustedes fueron hechos para servir el sábado, pero no es así. El sábado fue hecho para ustedes, para que ustedes puedan disfrutar de este día y no poner tanto peso, tanta cosa en el día del sábado, ¿no? Este día es para disfrutar, para gozar, para pasar en comunión con su Creador. ¿Y será que el Señor Jesucristo guardó el sábado? ¿Será que Él tenía la costumbre de guardar el sábado? Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que nos dice este texto. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿Cuál era el día que el Señor Jesucristo tenía como costumbre ir a la sinagoga para leer, para estudiar, para predicar? El día sábado. Ese era el día que el Señor Jesucristo se paraba para adorar al Padre. Claro que Él adoraba durante los otros días, pero en forma especial Él utilizaba para predicar, para enseñar a las demás personas, ¿no? Hay muchas personas que están de acuerdo, sí, Jesús fue a las sinagogas en el día del sábado, Jesús guardó el sábado, pero con su muerte ya no se necesitaba más guardar el sábado. Los discípulos ya no guardaron más el sábado con la muerte, después de la muerte de Jesús. Permítanme decirles algo. Se cree, los historiadores, se creen que el Nuevo Testamento fue escrito de mínimo 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, si el sábado fue después de la muerte de Jesús, ya no necesitaba más guardar el sábado, ¿por qué es entonces que acá los evangelistas no pusieron un paréntesis diciendo que el sábado fue cambiado por el domingo, que ya no guardaban más el sábado, que no tenían como costumbre ir a las sinagogas el sábado, sino el domingo? ¿Por qué es que nosotros no encontramos nada, ninguna referencia bíblica diciendo que ellos tenían ahora la costumbre de ir a los domingos a las sinagogas? Nosotros no encontramos nada de eso. Hay un texto que Pablo se reunió con algunos hermanos en el día del domingo, pero él no está diciendo que era el día que ellos guardaban, sino que un día que ellos separaron para reunirse y para recoger las ofrendas también. Pero ahí nosotros no encontramos el apóstol Pablo diciendo que el domingo ahora era el día de reposo, el día que se debería guardar. No encontramos nada de esto, ¿no? Entonces, es algo que no podemos utilizar. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia ningún texto que viene diciendo que ahora ellos tenían la costumbre, el hábito. Es más, mire, después de la muerte de Jesús, ¿cuál era el día que se guardaba, no? Mire, en el Evangelio de San Lucas, también nosotros encontramos otros textos que nos van a ayudar a entender este principio. San Lucas, capítulo 23, versículos 54 y también el 56. San Lucas 23, 54 y 56. Y mira lo que nos dice acá. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. 56. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme el mandamiento. Vamos a contextualizar un poco este texto aquí. Miren, este texto acá nos está hablando después de la muerte del Señor Jesús. Y piensen que María, la mamá de Jesús y las demás Marías, ellas fueron a preparar incienso, fueron a preparar para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y era el día de la preparación, o sea, era el viernes. Era el viernes, el día de la preparación. Ellas prepararon y ellas no fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, sino que conforme el mandamiento, ellas que hicieron, ellas reposaron el día sábado. El sábado reposaron y entonces el domingo en la mañana fue cuando ellas salieron para encontrarse con el Señor Jesús. Mire que hasta María
la mamá de Jesús, después de la muerte de Jesús, todavía guardaban el sábado, ¿no? Se tenía la costumbre de decir, el mandamiento, ¿qué mandamiento es este? Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento que nos habla que debemos recordar el día de descanso. Y curioso, ¿verdad? Es el único mandamiento que la gente, que las personas están diciendo que debemos olvidar. Vamos a ver un otro texto. Hechos capítulo 2, versículo 17. Mire lo que nos dice este texto aquí. Y de acuerdo a su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Miren acá, mis queridos hermanos, ¿cuál era el día que el apóstol Pablo tenía como costumbre ir a las sinagogas, a reunirse, a adorar a Dios? El día sábado. Venciendo, como su costumbre, por 3 sábados entraba a las sinagogas para discutir basándose en las Escrituras. El apóstol Pablo también tenía la costumbre de ir a los sábados. El Evangelio, el libro de Hechos, se creen muchos historiadores que fue 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué es acá entonces que venciendo? Como costumbre, paréntesis, ahora en el domingo, o sea, no encontramos. O sea, tenía la costumbre, o sea, todavía tenía el hábito y la costumbre de irse a las sinagogas en el día sábado para adorar a Dios. Esta era la costumbre que tenía el apóstol Pablo, de ir los sábados a la sinagoga también. Vamos a ver entonces algunos textos que nos van a ayudar a entender un poco sobre el principio de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y uno de estos textos nosotros encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 15 y el versículo 16. Mira lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Nosotros, si amamos a Jesús, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos guardar los mandamientos. Es de esta forma, con esta manera, es que usted y yo vamos a demostrar si amamos al Señor Jesús, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Es de esta manera que nosotros demostramos que amamos a Jesús. Guardar los mandamientos se tiene que guardar no por temor, sino por amor. La segunda pregunta es, ¿qué yo necesito hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Acá viene diciendo acá que aquellos que guardan los mandamientos del Señor Jesús, Él rogaría al Padre por ellos, y el Padre ¿qué haría? Enviaría el Consolador. El Consolador aquí es el Espíritu Santo. La misma Biblia dice, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros hasta el fin. O sea, el Espíritu Santo solo está con aquellos que guardan la ley de Dios, que guardan los principios que están establecidos en la ley de Dios. 10 mandamientos, no solamente 9, no solamente 2, sino los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver un otro texto que se encuentra en el mismo Evangelio de San Juan, que nos va a ayudar a entender mejor el principio del mandamiento, de los mandamientos en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 14, versículo 21. Y mira lo que nos dice este versículo. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mira, el mismo principio acá, ¿no? Que es el que tiene mis mandamientos, es quien en verdad me ama. O sea, el amor que nosotros debemos manifestar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no tiene que ser a través solamente de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones. ¿Y cómo es que yo puedo demostrar que yo amo al Señor Jesucristo? A través de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Miren, nosotros una vez más, vuelvo a decir aquí, ya parezco un disco rayado, ¿no? Debemos guardar la ley de Dios por amor a Jesús, no para obtener la salvación, no por miedo de que el Señor me venga a destruir, no.
Yo tengo que guardar la ley porque yo amo a Jesús. El apóstol Pablo mismo nos dice que nadie se salvará por guardar la ley. La ley no nos puede salvar. El guardar la ley no me salva. El único que me puede salvar es Cristo Jesús. Y obteniendo la salvación en Cristo Jesús, ahora manifestaré mi amor a Él a través de guardar sus mandamientos. Para eso es que sirven los mandamientos, ¿no? El mandamiento no fue hecho para dar la salvación a nadie, no. ¿Usted qué cree que nosotros que guardamos el sábado, que hablamos sobre los 10 mandamientos, estamos haciendo esto para obtener la salvación porque solo así una persona puede ser salvo? Olvídese, esto no es cierto, esto no es bíblico. Nadie es salvo por obras, sino por la gracia de Cristo Jesús mediante la fe. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender mejor este principio, ¿no? Vamos a 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 4. 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Y mira lo que nos dice acá. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Miren, mis queridos hermanos, lo que este texto nos está diciendo acá. Todos aquellos que dicen que conocen al Señor Jesucristo, pero no guardan sus mandamientos, tal persona es mentirosa y la verdad no está en ella. Y viene diciendo, la Biblia es muy clara en decir que los mentirosos no entrarán en el cielo. Hay un mandamiento de la ley de Dios que viene diciendo que no debemos mentir, no debemos decir falso testimonio, ¿no? O sea, no debemos mentir. Y entonces ven diciendo, aquellos que dicen que me conocen, pero no guardan mis mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo no está con esta persona tampoco. O sea, no tiene el amor del Padre, no tiene a Jesús y tampoco tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver un otro texto acá que nos va a ayudar a entender más y más este principio de la ley de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Y ahora mire que acá el Señor Jesucristo está dando una sentencia fuerte, ¿no? Y mire lo que el Señor Jesucristo dice aquí en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira acá, mis queridos hermanos. De nada me sirve andar por las calles, andar en las iglesias y diciendo Señor y glorias a Dios y andar diciendo Señor, Señor por doquiera que yo vaya. Esto de nada me sirve si yo no hago la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nosotros hemos visto acá también, ¿no? Que es guardar sus mandamientos. Eso es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mira lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de la ley y la fe. Mira qué interesante en Romanos capítulo 3. Mira qué interesante está este texto. Luego, ¿invalidaremos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Hay muchas personas que dicen por allí, ¿no?, que nosotros necesitamos solamente de la fe. Usted cree en Jesús, esto basta, está bien. No necesitas de nada más. Ignore la ley, ya para qué, la ley fue abolida en la cruz, no necesitamos de esto. Y muchos dicen que el apóstol Pablo mismo fue uno de los que más invalidó la ley. Y el apóstol Pablo viene diciendo acá, ¿acaso vamos a invalidar la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, o sea, confirmamos la ley de nuestro Dios, que es eterna, que es perpetua, que fue escrita en 2 tablas de piedra, que simboliza la perpetuidad, la eternidad. Eso es lo que simboliza el símbolo de escribir en 2 tablas de piedra. El apóstol Pablo de ninguna manera está anulando la ley a través de la fe. No, debemos validar la ley. Debemos confirmar la ley de nuestro Dios. Porque si yo quito la ley, no existe pecado, porque la Biblia es muy clara en decir que pecado es transgresión de la ley. Si yo quito,
si yo quito la ley, entonces el sacrificio de Cristo fue en balde, no me sirve, porque Cristo vino para salvarme de mis pecados. Pero si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, ¿para qué sirve el sacrificio de Cristo? No existe el Evangelio, porque el Evangelio habla de buenas nuevas, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, que Dios iba a enviar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Si yo quito la ley, no existe Evangelio. ¿Para qué Evangelio? Entonces ya ves que quitando la ley, ¿cuántas cosas nosotros perdemos? Y ahora vamos a ver lo que el Señor Jesucristo habla acerca de la ley. El apóstol Pablo va diciendo que Él no está anulando la ley, que Él está confirmando la ley. ¿Será que el Señor Jesucristo, Él anuló la ley? Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo habla acerca de esto. San Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta el 19. Mira lo que el Señor Jesucristo nos habla aquí. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. De cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Miren acá, mis hermanos, que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que Él mismo no vino para abogar. Cristo Jesús no abogó, Cristo Jesús no anuló la ley en la cruz del Calvario. Es más, Él nos está diciendo, yo vine para cumplir la ley. Y después Él utiliza una expresión acá que está muy interesante, que viene diciendo, hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley de Dios. La pregunta que yo quiero hacer, este mismo cielo que nosotros miramos y la misma tierra en que nosotros pisamos, ¿es el mismo cielo y la misma tierra que Cristo Jesús miró y caminó? Claro que sí, no ha pasado. O sea, si no ha pasado el cielo ni la tierra, es decir que la ley todavía sigue en vigor. Y aparte de esto, Cristo Jesús es más enfático todavía, porque viene diciendo que cualquiera que quebranta uno de los más pequeños de los mandamientos y enseña a los demás, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, nosotros no debemos quebrantar, mucho menos enseñar a los demás. Todavía la ley sigue en vigor. La ley no fue anulada. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que no vino para anular. El apóstol Pablo diciendo, no vamos a anular la ley, sino que vamos a confirmar la ley. Es decir, la ley todavía sigue en vigor. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es el principio que debemos seguir con todo esto? Mira lo que el apóstol Pedro habla en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Mira lo que el apóstol Pedro nos dice allí. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos? ¿Es necesario hacer qué? ¿Obedecer a los hombres? ¿Obedecer la tradición? ¿Obedecer lo que dice la mayoría? ¿O obedecer a Dios? A Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo que es necesario, necesitamos es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién murió por nosotros? ¿Fueron los pastores? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Fueron las demás personas? ¿O Cristo Jesús? Fue Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. ¿A quién debemos hacer caso entonces? A Jesús. Tristemente hay muchas personas que están acomodando textos para decir que el sábado fue anulado. Están usando textos fuera de su contexto para sacar una doctrina que no es bíblica. Mi querido hermano, el estudio pasado yo lancé un desafío.
Y yo dije que si alguien demostrara con la Biblia que el sábado fue cambiado por el domingo, yo grabaré un video con toda la sinceridad de mi corazón, pidiendo perdón y reconociendo el domingo como el día del Señor. Pero nadie me ha contestado. Y este video fue visto por más de 1000 personas. Nadie me ha contestado. ¿Y por qué nadie me ha contestado? Porque no hay ningún texto en la Biblia que me diga que el sábado fue cambiado por el domingo. Yo encuentro textos en que Cristo Jesús tenía la costumbre de ir a las sinagogas los sábados. Yo encuentro textos que digan que el Señor Jesucristo mismo está diciendo que Él no vino para anular la ley. Textos que el apóstolo Pablo dice que no estamos acá para invalidar la ley, sino para confirmar la ley. Que los apóstoles y los discípulos tenían la costumbre, el hábito de ir a las sinagogas los sábados. Que la mamá de Jesús descansó el día del sábado, la Virgen María descansó el día del sábado. Yo encuentro muchos textos hablando sobre la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Usted ha visto acá, yo no fui al Antiguo Testamento. Si muchas personas dicen, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, ok, vamos a dejar hacer de cuenta que no existe el Antiguo Testamento, solo con el Nuevo Testamento. En este día nosotros hemos visto que la ley de Dios sigue en vigor. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos hacer lo que dice Dios y no lo que diga el pastor, no lo que diga mi sacerdote. Todos tienen que presentar un escrito, está para defender su doctrina. No podemos dejarnos ser manejados por lo que dicen las demás personas. Dios está haciendo un llamado, sal de ella, pueblo mío. Busque una iglesia, busque un lugar donde se predica, donde se habla sobre los 10 mandamientos, sobre la ley de Dios, que no está invalidando el Antiguo Testamento, que no está invalidando la ley de Dios, sino una ley sino una iglesia que está predicando y está enseñando sobre todas las escrituras, tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento, que está hablando sobre la ley de Dios, que está enseñando estos principios. Busque una iglesia así. Y usted que vive en Phoenix, que quizás está en el valle de la duda, de la indecisión, y no sabe qué hacer, y está procurando una iglesia que enseñe el principio del sábado, de la ley de Dios, yo te quiero invitar a asistir con nosotros un sábado en nuestra iglesia. Nuestra dirección es el 7702 Norte, 35 Avenida. Te queremos invitar los sábados a las 9 de la mañana para estar con nosotros, para estudiar la palabra de Dios. Usted será muy bien recibido. Usted es nuestro invitado de honor. En este momento yo te quiero invitar a usted a hacer una oración para que Dios pueda confirmar lo que nosotros hemos visto en este día en nuestros corazones sobre la verdad del sábado. Vamos a hacer una oración. Amado y Santo Dios, en este momento, Padre, hay muchas personas que están mirando este video y quizás hay muchas personas que se están dando cuenta, Padre, de que el día que usted separó para el descanso es el sábado, que el día que usted apartó y santificó es el 7º día de la semana. Y hay muchas personas que están pasando por el valle de la indecisión, que quizás tienen miedo de lo que van a pensar los demás, de lo que van a decir su pastor, su sacerdote o los hermanos de su iglesia. Pero Señor, nosotros hemos visto que es mejor, es necesario obedecer a usted antes que a los hombres. Quiero pedir, Padre, que su Santo Espíritu pueda confirmar en los corazones de todos los que están mirando este video y que ellos puedan tomar una decisión del lado de ti, Padre, que puedan tomar una decisión de una vez por todas, seguir el 4º mandamiento de la ley de Dios que habla sobre el sábado. Señor, sea con cada persona que está mirando este video. Esas bendiciones te pedimos y agradecemos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, llegamos al fin de más un video. Y para mí es una alegría que usted haya quedado hasta el final para acompañar este video. Y yo te quiero decir, ¿no? Si está siendo de bendición para usted este video, comparte con las demás personas para que más personas puedan escuchar la preciosa verdad acerca del sábado, ¿no? Y usted que todavía no nos sigue a través del Facebook, una vez más le estoy diciendo, empiece a seguir nuestra página de Facebook, El Evangelio Eterno Phoenix, y ahí usted va a tener mucha información acerca del sábado y muchos otros temas, ¿no? Que el Señor te bendiga y te guarde, este es mi deseo y mi oración. Saludos a todos.